Hace un tiempo atrás, cuando estábamos en Canadá todavía, salió en las noticias que el premier de nuestra provincia, esa es la palabra para gobernador que tenemos en Canadá, mientras estaba de vacaciones en Hawái, lo detuvo un policía mientras manejaba y encontró que el nivel de bebida estaba un poquito subido. El gobernador, el premier dijo, pero usted no sabe quién soy yo. El policía, cuando supo quién era, le dijo, señor, con más razón tendría que haber dado el ejemplo. En esta vida creo que todos sabemos cómo los demás se deben comportar. Muchas veces nos olvidamos cómo yo me debo comportar. Y que tanto mayor los privilegios que tengo, tanto mayor en proporción son mis responsabilidades. Se espera que un gobernador se porte de cierta manera, que el hijo de un rey se porte de cierta manera, porque con su conducta honra o deshonra la función del padre o del mismo, o la oficina o el cargo que una persona tiene. Lógicamente que para los creyentes, si somos hijos del Rey de Reyes, ustedes y yo tenemos una conducta que demostrar. Todos lo sabemos porque a través de nosotros y nuestra conducta, la gente conoce al Rey. Y por lo tanto, vaya la responsabilidad que ustedes y yo tenemos. Ustedes y yo hemos estado siguiendo el libro de los Romanos hasta aquí. Lo hemos titulado de la condenación a la gloria. Porque justamente ese es el tema de Romanos. Cómo Dios nos toma a ustedes y a mí cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y por todo lo que Él hizo a nuestro favor, somos elevados a la posición más encumbrada y elevada que un ser humano pueda gozar en esta vida. Conocer a Dios, ser adoptados como hijos, hijos del Rey, con todos los beneficios que tenemos, gracias al amor, a la bondad y a la obra del Señor. Por lo tanto, ¿cómo debemos conducirnos en esta vida? Este es el tema de los capítulos que van a seguir ahora. Todo lo que hemos aprendido en forma que debe iluminar nuestra mente, ahora se debe traducir en la conducta. Y por lo tanto, si ustedes prestan atención en estos 8 versículos que leímos, el apóstol va a enfatizar 3 dimensiones en las cuales es importante que ustedes y yo aprendamos a relacionarnos. Lo primero que nos quiere enseñar es cómo el creyente debe relacionarse con su Señor. Lo segundo es cómo debemos llevarnos o conducirnos con nosotros mismos. Y tercero, cómo conducirnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Luego, el resto del capítulo que vamos a analizar más adelante, amplía cada uno de estos conceptos. El último estudio que hicimos de los primeros 2 versículos, versículos 1 y 2, dijimos que en esos 2 versículos hay 2 verbos muy importantes que nos demuestran cómo debemos conducirnos nosotros en relación con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Los verbos son: preséntense, renuévense. Frente a tanta magnificencia de parte de Dios, tanto amor, tanta bondad, ustedes y yo debemos presentar nuestra vida a Él en un solo acto, único y definitivo, de rendición total a Él, y por lo tanto nos presentamos como un sacrificio de la antigüedad que se ofrecía en el templo, pero ahora somos nosotros que en forma viva nos ofrecemos a Cristo Jesús. Y dijimos que para mantener la llama ardiendo, de que ese acto es un acto de un día, en una hora, en un lugar, hay que mantenerlo por todo el resto de nuestra vida y por lo tanto debemos renovarnos, transformarnos, perdón es el verbo, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, en relación al Señor, presentación, transformación. Pero ahora el apóstol Pablo tiene que tratar con nosotros mismos y nos va a enseñar algo aquí que es muy importante para, como cristianos, cómo vivimos la vida
aquí adentro, en el corazón. Porque de esto brota todo lo que sigue. Entonces fíjense, los griegos decían, conócete a ti mismo. Y tenían mucha razón. Eso es ahora lo que el apóstol nos va a enseñar. Que la persona que conoce a Dios tiene que conocerse a sí mismo y desarrollar una opinión equilibrada de sí mismo. Entonces le escuchamos decir, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. El apóstol siempre comienza con la misma actitud, en el mismo punto. Él siendo apóstol tendría el derecho a ordenarnos, a decirnos, de manera autoritaria. Sin embargo, nunca esa es su actitud. Él es un padre espiritual, como todo líder en el rebaño de Dios debe ser. Y por lo tanto dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada. Estoy seguro que el apóstol Pablo, al mirar atrás su vida antes de conocer al Señor, como dice en 1 Timoteo, doy gracias a Jesucristo que me tuvo por digno poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes yo blasfemo y perseguidor de la iglesia. Estoy seguro que Pablo vivía con un sentido de gratitud, que habiendo sido un enemigo tan declarado de Jesús y habiendo hecho tanto daño a sus hermanos, Cristo lo escogió para colocarlo en el ministerio. Fue pura gracia de Dios, pura bondad. Amén. Y el apóstol siempre tuvo eso presente. ¿De dónde lo había sacado el Señor? Creo que aquí hay una lección vital para nosotros a lo largo de toda nuestra vida cristiana, y es nunca olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Porque eso nos va a mantener siempre calmos y humildes. Y entonces nos dice, le ruego por la gracia que me ha sido dada a cada uno que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. El apóstol se dirige a cada uno que está entre ustedes. Y mis hermanos, aquí creo que hay algo fundamental. Creo que el apóstol tiene en mente a una persona que ha cumplido lo que nos ordenó en los primeros 2 versículos. ¿No les parece? La persona que se ha presentado al Señor, que se está renovando mentalmente en Él, que se está transformando mediante la renovación de su entendimiento, el próximo paso que va a dar es cumplir lo que dice aquí. Justamente la persona que no le ha dado el primer lugar a Cristo en su vida, este es el pecado número 1. ¿Cuál es? El que nos sigue a todos nosotros como la sombra hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuál es? La arrogancia. Creernos más de lo que somos. Yo sé que soy el único que batalla con ese pecado. Yo sé que ustedes no tienen ese problema y de gracias al Señor por vuestras vidas. Pero ustedes saben muy bien que lo que convirtió a Lucifer en diablo fue el pecado de la arrogancia. Y mis queridos, hasta el último día tenemos que luchar contra este dragón que tantas veces lo dije. Le pisamos la cabeza acá y mañana nos damos vuelta y sacó la cabeza por acá. Por lo tanto, lo que viene a continuación es tan importante porque es la vida del cuerpo. Pero para que en el cuerpo pueda haber armonía, primero, dentro de nosotros, debe haber una adecuada estima de quiénes somos. Vean lo que dice. Le ruego que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En esta frase el apóstol usa el término pensar 4 veces. No se ve aquí en nuestra traducción porque sería un español espantoso si hiciéramos eso. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaban en la escuela primaria? Cuando nos enseñaban a redactar. Que no repitiéramos las palabras. Correctamente, Felipa. ¿Cómo le llamábamos a eso? Redundancia, decíamos después. Porque en español repetir 4 veces una misma palabra en una frase es redundancia. Escuchen esta otra versión que tal vez ustedes la tienen, cómo lo pusieron.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Acá el traductor la usa 3 veces a la palabra pensar, redundancia. En griego, 4 veces. 4. Acá el apóstol Pablo nos ha dicho que nos tenemos que renovar, transformar mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y creo que el primer acto que tenemos que hacer para poder renovarnos es aprender a pensar adecuadamente de nosotros mismos. Bueno, mis hermanos, acá tenemos un desafío gigantesco. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerza. ¿Y el segundo cómo dice? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a mí mismo? Miren, acá hay un tema que es tremendamente importante. Nosotros, lo he dicho tantas veces, venimos de un mundo donde no se conoció la Biblia y nuestras culturas se formaron sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y creo que el pueblo hispano sufre ¿de qué? De falta de amor a sí mismo. Creo que el 90% de los hispanos que conozco sufren de una inadecuada imagen propia. Por razones de crianza, por educación en las escuelas, la mayoría de las veces, a ustedes cuando eran niños, les daban una palabra de aliento, les daban un buen coscorrón. Yo no recuerdo haber recibido una palabra de aliento hasta que tuve 25 años de edad. Nunca, jamás. Críticas, sí, de eso sí. Entonces, creo que mucha gente, como no tiene una adecuada imagen de sí mismo, terminan yéndose para el otro lado. Y el pecado está dentro, y cuando empiezan a crecer y a estudiar y a mejorar y a tener algo de éxito, decimos que no hace falta mucho aire para inflar un globo, los humos se le van a la cabeza, decimos. Y ustedes bien, llegan a una reunión y la gente se empieza a presentar y todo, parecen perritos que se están oliendo, ¿no es cierto? A ver, yo soy el ingeniero fulano de tal, y yo soy el licenciado y la doctora y la abogada, ustedes conocen. Tratamos de hacer valer, mostrar lo valioso y lo grande que somos, de demostrar que somos alguien elevado. Bueno, el que tiene un problema con arrogancia es porque posiblemente no se ama a sí mismo. Y muchachos, chicas, esta es la verdad de la Biblia. Que el ser humano que no ama a Dios no se puede amar a sí mismo. Porque si no amamos al dador de la vida, al que es la fuente de todo bien y bondad, ¿cómo podemos amar a los demás? Cuando la Biblia nos dice, amen a los demás, a tu prójimo como a ti mismo, nos está diciendo que si yo soy una persona sana, que conozco a Dios y me amo a mí mismo, voy a amar a todos con la misma gracia. Ahora, la gente que no conoce a Dios, ¿ama a alguien? Dicen que ama. Y cierta medida de amor hay, no lo vamos a negar, pero vaya amor imperfecto el que apunta por ahí. Entonces ahora el apóstol nos dice, les ruego por esta gracia que me ha sido dada, que a cada uno de ustedes que ya tiene una adecuada relación con el Señor, no desarrollen una imagen de sí mismos que es fuera de lugar. Este es un tema bravo, ¿no es cierto? Yo creo que si alguien me dice, yo soy abogado y trabajo en la corte, tengo una posición de juez, hay que respetarlo, el hombre lo tiene. No lo podemos negar. Es un hombre que cumple una función importante. Si alguien me dice, soy senador de Estados Unidos, hay que reconocer, tiene una posición encumbrada, ha llegado allí por algo que ha hecho bien. Pero uno de los peligros que he visto después de vivir tantos años en la iglesia, en las iglesias, es que tantas veces la persona que viene de afuera ha fracasado en todo lo que ha hecho. Y como llega acá y encuentra un ambiente de amor y aceptación, piensa, acá son todos medios debiluchos y yo los voy a pasar todos por arriba y yo voy a ser el jefe.
Ayer tuvimos un señor que apareció y dijo, yo a donde llego en un año soy el jefe. Y llegó a nuestra iglesia con esa idea y se le advirtió, si usted viene aquí con esa mentalidad, en un año va a estar en la calle. No fue en 12 meses, en 13 meses ya no tenía más nada que hacer en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque mientras allá afuera hay un mundo en el cual ustedes y yo tenemos que estudiar y crecer y desarrollarnos. Y muchas veces cuando no hay amor cristiano, crecemos en base, ustedes saben, ¿no? Escalamos la pirámide en base a codazos y empujones y hablar mal del otro y tantas cosas, y eso en la casa de Dios no corre. Y entonces nos encontramos con que hay gente que viene de afuera y nos dice, yo allá cantaba en la ópera metropolitana de New York. Vaya y canta, hermano. Acá hasta que no aprenda a conocer a Jesús y amar a todos y sentarse en el último banco como un pecador salvado por gracia, mejor que no cante. Siempre lo he dicho, años atrás, ¿no es cierto? Cuando vivía Luciano Pavarotti, el gran tenor, decía, si el gordo se hubiera convertido y Dios me lo hubiera mandado acá, a un hombre tan brillante, con talentos tan sobresalientes, no lo hubiera dejado que cante el primer domingo para el Señor. Porque primero hay que aprender a cambiar el corazón y que mientras allá cantamos para dar un show y para hacernos ver, acá adentro cantamos para Dios con el último deseo de que la gente ponga la vista en mí. Ustedes saben que las motivaciones son diametralmente opuestas. Y tantas veces eso es lo que se vive continuamente. Gente que quiere tener un lugar de preeminencia porque piensan, ay, yo soy Luciano Pavarotti. Hasta que uno le presta el micrófono y más bien tendría que ir a la perrera a ladrar porque el hermano, ustedes saben. Él piensa que es Luciano Pavarotti, pero los demás no están de acuerdo con la opinión. Y en tantas cosas ocurre lo mismo. Creo que tantas veces uno de los pecados en la vida es creer que estamos listos para algo cuando no tenemos la capacidad. O creer que estamos listos cuando todavía no ha llegado el tiempo. Mis hermanos, lo que éramos en el mundo cuando venimos aquí, hay que reprogramar todo. Por eso, Pablo le dice a los creyentes, ninguno de ustedes tenga una opinión más alta de sí de la que debe de tener. Eso es un pecado. Pero creo que aunque no lo indica, creo que vale la pena decirlo, pero tampoco tengo una opinión más baja de la que usted tiene. Un día le preguntaron a San Agustín, ¿cuál es la virtud cristiana más importante? ¿Cuál es la número 1, San Agustín? Y correctamente replicó, la humildad. Y le preguntaron, ¿cuál es la número 2? La humildad. ¿Y cuál es la número 3? La humildad. Bueno, muy bien. Todos estamos de acuerdo. Que si nosotros hemos sido salvos por gracia, si todo lo que tenemos fue dado por la misericordia de Dios, si Dios nos rescató por su amor, el apóstol le escribe a los corintios, si todo lo que tienes lo recibiste, ¿de qué te jactas? Pero por otro lado, cuando hablamos de humildad, pensamos, estoy seguro que ustedes tienen que haber conocido a un individuo así, que piensan que humildad cristiana es hablar mal de uno mismo y ponerse a uno por debajo. ¿No ha pasado eso? Yo soy un gusano. Señor, te pedimos. Somos todos gusanos aquí. Perdónanos. Ustedes conocen. Yo era como Pedro, traicionó al Señor. Sí, Pedro traicionó al Señor. Pero pocos días después estaba predicando a toda la multitud en el día de Pentecostés. Todos nosotros tenemos pecados en el pasado. Pero el Señor nos ha limpiado con su sangre. El Señor no nos mira por el pasado, nos mira por la cruz. Esa es la grandeza del Señor. Entonces nosotros no somos humildes. Y digo, yo soy medio tonto. Bueno, ya lo sabemos, a eso ya. Gracias por avisarnos, nosotros se lo vamos a confirmar, hermano, le vamos a decir amén. Ustedes conocen, tantas veces pecamos de ese tipo de humildad que el Señor no espera de nosotros. Yo creo que la persona humilde es la que tiene una opinión adecuada de sí mismo, que finalmente ha aprendido a conocerse y por lo tanto se acepta tal como es. Es un proceso, nos lleva años, hasta que descubrimos cuáles son nuestros talentos, nuestras capacidades y dónde yo soy bueno para algo. Yo me conozco muy bien a mí mismo. Yo de chiquito descubrí que no iba a ser una figura del deporte. Ustedes saben cómo eran los partidos de fútbol allá en Latinoamérica, ¿no? Estábamos todos los chicos y uno decía, yo soy el capitán de uno, yo soy el capitán de otro, vamos a formar los equipos.
Vos venís para acá, vos venís para acá, vos venís para acá, vos venís para acá. Y Sánchez siempre era el último. Ustedes saben. Ya me di cuenta de chiquito que el deporte no iba a ser mi carrera. También me di cuenta enseguida, apenas entré a la escuela, que ingeniería no era para mí. La matemática nunca me gustó. También descubrí que contaduría no es para mí. Eso que hacen los contadores, ay, que Dios bendiga a los que hacen esas cosas, les gustan los números y los leen y lo disfrutan. Yo aborrezco todas esas cosas. Dios no me dio una mente para eso. Dios me programó mi mente para otras cosas. Y inclusive cuando entré al colegio, al seminario para hacer mis estudios de Biblia, dije, bueno, yo voy a ser bueno en todo. Muy pronto descubrí que hay cosas que doy gracias al Señor que no me llamó a ellas. Tenía un profesor que era un genio en idiomas originales. Si ustedes saben lo que es hebreo, ay hermanos, si ustedes se quejan del English, esperen que los agarre el hebreo. Y tenía Sven Sutherland, su nombre, un profesor muy amado, muy amigo hasta el día de hoy, que enseñaba los 3 años de hebreo, los 3 años de griego, y leía la Biblia en los originales como si estuviera mirando televisión. Y yo de eso, es decir, tengo algo, pero no. Si me llaman a ofrecer idiomas originales que enseñe por ahí, miren, prefiero hacer cualquier cosa menos eso. Pensé que filosofía, teología, esas cosas eran para mí. No, ya me di cuenta que Dios a mí me programó para otras cosas. Me programó para la trinchera. Me programó para estar con la gente, es donde yo disfruto. Y lógicamente con el don de enseñanza y todo lo demás. Y el Señor nos va llevando. Y uno tiene que aprender a conocerse. El problema es que muchas veces nos ha dado demasiados talentos y el problema es que queremos hacer muchas cosas y al final no hacemos ninguna bien. Así que, ninguno tenga concepto más alto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con equilibrio. Dios no nos ha dado todas las capacidades, nos ha dado algunas. Quiere que las reconozcamos y, como ya vamos a aprender la semana que viene, que las utilicemos correctamente para la extensión de su reino. Ahora, algo que debemos evitar es las comparaciones. Creo que ahí es donde está el pecado de muchas personas. Es muy fácil sentirse bien y sentirse arrogante cuando yo me comparo con los que están peores que yo. Pero la persona que tiene esa actitud es una actitud muy pobre y perdedora, ¿no creen? Yo hago mi conducta basado en aquellas personas que van delante mío en la carrera cristiana. Aquellos que saben mucho más que yo y que por lo tanto a ellos me acerco para aprender y pedirle, enséñame, bendíceme, guíame, porque a mí me falta mucho. Ahora, si yo, habiendo recibido de otros, en lugar de ayudar al que viene detrás mío, me río de él, porque me considero superior, bueno, entonces hay un gravísimo problema espiritual. ¿No le parece? Eso es como el que el médico va y estudia en la universidad y después va al hospital y se ríe porque vos estás enfermo. ¿Quién médico haría eso? Estaría demente. Y sin embargo, tantas veces, ¿vieron cómo los creyentes hablan de los fracasos de los demás? Por ahí cae un pastor y los creyentes, ¿viste cómo cayó fulano? Y sí, es lamentable. Pero el hecho que otro cayó, a mí no me hace santo delante de Dios. Los errores ajenos no me ponen en mejor relación con el Señor. ¿No creen ustedes? Y tantas veces están esos comentarios, ¡ay! ¿Por qué no hablamos de los triunfos ajenos? No, eso no, porque se dan cuenta. Entonces, ¿qué desafío el que nos da el apóstol Pablo aquí a todos? Ninguno tenga más alto del concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, con equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y mis hermanos, aquí hay algo que es muy interesante. Pablo une el modo de pensar la fe que nos ha dado del Señor. Todos nosotros hemos recibido a Cristo porque Dios nos ha dado la fe para recibirlo. Ese es un regalo de Dios. Y ustedes y yo, por lo tanto, siendo que tenemos un nivel de fe, ese nivel de fe debemos
llevarlo a crecer, porque en la medida que crezca vamos a tener mayor capacidad de muchas cosas. Ya va a venir el tema de los dones espirituales. Pero yo lo que veo que aquí es que el Señor, si tenemos a Jesús, yo no puedo ser como esas personas que dicen yo soy inútil, yo soy bueno para nada, yo no soy un inservible. No, mis hermanos, ese no es el lenguaje de un creyente. Yo no soy basura. Yo no soy un inservible. Cada uno de ustedes y yo tenemos que decir cuando el diablo nos viene con ese lenguaje a la mente, es cierto que he pecado. Es cierto que tengo un problema en el día de hoy. Pero yo soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en mí. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Mi salvación está asegurada por la obra de la cruz. Es por su gracia, no por mis méritos. Por lo tanto, yo estoy completo en Cristo Jesús. Un día estaba bajo la maldición de Adán, hoy estoy en Cristo y por lo tanto gozo de todos sus beneficios. Por lo tanto, cuando el diablo a mí me viene a zarandear diciendo, bueno, no te metas en eso porque te queda grande el saco, usted vaya de acuerdo a la medida de la fe. Porque el Señor cuando nos empieza a despertar y nos muestra cosas, es porque Él está preparando algo que Él tiene preparado y que quiere bendecirnos. Así funciona el Señor. Por lo tanto, nunca nos detengamos en la carrera cristiana pensando, yo no puedo, no sirvo, no. Vamos dando un escalón, subamos un peldaño, seamos fieles en ese paso y el Señor se va a encargar de llevarnos todo lo que viene después. Así funciona Él. Por lo tanto, ninguno debe tener concepto ni muy elevado de sí mismo, ni demasiado bajo de sí mismo, sino piense, analícese. Y de vez en cuando, pídale una opinión a algún amigo que lo ame sinceramente, para que le diga, che, ¿cómo ando yo? Es notable cómo la gente se da cuenta de muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta nosotros mismos, ¿no es cierto? Siempre recuerdo, mi hermana tenía una compañera de estudios, que se sentaban juntas, siguieron juntas toda la primaria y la secundaria, eran inseparables. Y me acuerdo que un día mi hermana se compra un vestido nuevo y le dice a esta, decime, ¿cómo me queda? Y la otra le dice, ¿querés que te diga la verdad o que te consuele? Bueno, de vez en cuando es bueno tener un amigo que nos diga la verdad, ¿ok? Y no que nos consuele solamente. Ayuda a tener a alguien que nos diga, mira, veo que hiciste muchas cosas buenas aquí, pero en ese punto me parece que tendrías que corregir, hacer las cosas de esta manera que te va a ir mejor. Esos son buenos amigos, los que nos dicen la verdad buscando nuestro bien. Seguimos adelante. Porque ahora, si alguien es humilde y tiene una adecuada noción de sí mismo y está en adecuada sentir con relación con el Señor y consigo mismo, va a tener una adecuada relación con los hermanos de la iglesia. Aquí Pablo introduce la figura del cuerpo. Él lo utiliza en 1 Corintios, lo utiliza aquí, lo utiliza en Efesios, lo utiliza en Colosenses. Era una figura muy querida para el apóstol. Y la usa para la iglesia general, universal, como decimos, y también para la congregación local. Y aquí, a partir del versículo 4, va a utilizar la figura del cuerpo para recordarnos que si estamos consagrados al Señor, con una adecuada noción de quién soy yo soy parte de un cuerpo en el cual tengo que hacer una contribución. Y entonces nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Quieren marcar 3 palabras? Primero, diversidad. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahí está la diversidad. ¿Se entiende? ¿Cuántos miembros tenemos en nuestro cuerpo físico? Bueno, tenemos las manos, los pies, los dedos, los ojos, todos cumplen una función. Hay diversidad. ¿Y qué pasa en el cuerpo cuando falta un miembro? Miren, ustedes y yo no tenemos una idea de las cosas que hacemos inconscientemente y de las bendiciones que tenemos por los brazos, por ejemplo, que tenemos. Y digo esto porque saben una cosa, en el año 82, cuando empecé los estudios allá en Regent, vinieron 5 estudiantes de Alemania. Y uno de ellos, Peter,
Muchos de ustedes son muy jóvenes, no conocen estas historias. Allá por la década del 50 aparecieron unos métodos de control de nacimientos que produjo horrendos deformaciones en los bebés que nacieron. En este caso a Peter le faltaban los brazos. ¿Se imaginan las manos acá? Ustedes y yo hacemos tantas cosas que ni nos damos cuenta. Yo tomo los alimentos, yo me cepillo, tantas cosas que hago con mis manos, para lo que ustedes y para mí es cosa corriente. Imagínense el desafío que era para este chico. Los compañeros lo cuidábamos, le poníamos el saco para el frío, pero hay un montón de cosas que yo no sé cómo hacía, honestamente. Y uno dice, bueno, ahí hay un recordatorio. El cuerpo es la suma de muchos miembros. Hay diversidad. Y cada miembro es muy importante. Imagínense un cuerpo sin brazos. ¡Wow! En la vida de la iglesia es exactamente igual. Cada persona es un miembro valioso. Muchas veces el diablo nos dice, no van a servir para nada. No es cierto. Si Cristo te salvó, tú eres un miembro y eres valioso. Tu presencia, tus dones, tu servicio cuentan, vale mucho. Pero hay diversidad, no todos somos iguales. Unos pueden hacer una cosa, otros pueden hacer otra. Esa es la riqueza de la iglesia. Entonces tenemos diversidad. Pero también nos dice el apóstol Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Acá nos habla de unidad. Porque, ¿qué es lo que une a una congregación local? ¿Qué es lo que nos hace uno? Bueno, primero que conocimos al Señor, que tenemos una relación personal con Él, que le amamos porque nos amó primero, y además, que ahora que le conocemos, Él nos ha dicho, vayan y ganen al mundo en mi nombre, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la unidad de la iglesia? La unidad de propósito. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Estamos estudiando juntos, estamos aprendiendo juntos. ¿Para qué? Para salir al mundo mejor capacitados. ¿Para qué? Para ganar gente para Cristo y así cumplir la gran comisión. Vayan y hagan más y mejores discípulos para Jesús. Por eso es lo que genera la unidad. Y justamente Satanás, en la lucha espiritual que nos encontramos, siempre le encanta destruir la unidad. ¿Cómo? A través de lo que venimos viendo. Gente que no se consagra al Señor, gente que son arrogantes, tienen un concepto de sí equivocado, y entonces me hacen acordar a la historia aquella de Napoleón, que un día entró a la sala donde los generales estaban hablando del próximo combate, y dice que habían entrado en una pelea y en una discusión tan acalorada que y se estaban ladrando el uno al otro, que Napoleón tuvo que golpear la mesa y decir, caballeros, el enemigo está allá afuera. Tantas veces es posible caer en creer que mi hermano es mi enemigo. No. A veces, lamentablemente, los creyentes cometemos errores y pecamos de mil maneras. Lo reconocemos. Bueno, es hora de pedir perdón. Porque el enemigo es el que está allá afuera. Y tantas veces, esas son las cosas que terminan fracturando la vida de las congregaciones por cosas chiquititas que no se tratan adecuadamente. Y acá el apóstol nos quiere recordar, hay diversidad. Tenemos diversidad de géneros, hombres y mujeres, diversidad de personalidades, diversidad de talentos, diversidad de llamados. ¡Qué desafío inmenso! Pero ahí está la riqueza. Pero entonces, como tenemos una unidad de propósito, debe reinar en el cuerpo, ¿qué cosa? La armonía, tercera palabra. Así que, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y mis hermanos, uno dice, qué lindo, ¿no? Más adelante va a hablar que cuando el cuerpo está dolorido, cuando un miembro sufre, todos los demás sufrimos juntos. Cuando un miembro se goza, todos nos gozamos juntos. Esta es la riqueza de la iglesia. Esta es la riqueza que ha unido a la iglesia y la ha hecho triunfar sobre las huestes del mal.
Es por esto que la iglesia ha prevalecido siempre sobre las situaciones imposibles. En estos días que vengo de Cuba, no sé cómo serán las iglesias en Cuba, pero ya me las imagino por lo que pude ver. Ahí cuando a uno lo tienen encañonado de afuera, los creyentes aprenden a protegerse el uno al otro. Nadie está en competición el uno con el otro, porque el enemigo de afuera es muy grande y sabemos dónde está el enemigo. Y mi hermano nunca es mi enemigo. Entonces uno dice, Pablo, qué linda enseñanza, ¿no? Porque este es el desafío. ¿Qué llamamiento el que nos entrega el Señor? ¿Qué llamamiento que nos extiende Él? Salvos por gracia, redimidos por la cruz, hijos de Dios por amor de Jesús. Y entonces tenemos que presentar nuestra vida. Tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que tener una adecuada opinión de mí mismo para vivir en paz conmigo mismo. Porque si yo no me acepto a mí mismo y siempre estoy codiciando cosas que no están a mi alcance y cosas para las cuales Dios no me ha llamado ni me ha preparado, voy a vivir frustrado toda mi vida. Por eso debo aceptarme a mí mismo y que saber cuál es mi lugar en el plan de Dios. Y después debo recordar que la tarea es tan grande que no hay una persona que la pueda hacer sola. Por tanto, cada persona vale oro. Hace un rato estuvimos cantando. ¿Quieren que yo toque el piano? Bueno, ahora voy a tocar así, se van todos rápido a casa. Pero ustedes saben cuánta riqueza para poder sacar adelante nuestros cultos. Ahí están los muchachos que trabajan con tecnología, ahí están los que trabajan en alabanza, ahí están los uquieres, ahí están. Y cada persona que cumple su función está cumpliendo una función increíblemente vital. Increíblemente vital. Siempre le he dicho, no hay tarea insignificante para el reino de Dios. Acá nosotros somos bienaventurados. En esta iglesia donde estamos, en Lake. ¿Cuántas cosas que no nos tocan hacer? Llegamos y los custodios pusieron las mesas para nosotros. En la mayoría de las iglesias eso no existe. Son los creyentes los que tienen que pasar la alfombra en el piso. Y eso acá en Canadá, en Estados Unidos, en nuestros países, hay que pasar la escoba en el piso de tierra. Ustedes saben, y no son tareas lindas. Ir a limpiar los baños es una tarea muy humillante. Pero créanme, queridos, que esas tareas, cuando las hacemos para la gloria de Dios, por amor a Él, en esta vida nadie tal vez nos va a aplaudir. Pero el Rey que lleva el libro bien escrito de cada una de nuestras obras, Él no olvida ninguna de esas acciones que hacemos por amor a su nombre. Y a su debido momento traerá la recompensa. Por eso, ahora empieza la parte linda. Habiendo recibido tanto, demos nuestra vida a Jesús, renovemos nuestra mente, transformemos nuestra vida, pensemos de nosotros adecuadamente, reconociendo que soy creación única de Dios y que estoy aquí para hacer una contribución que si rehúso hacerla, el cuerpo sufre. Por lo tanto, la debo hacer de la manera que el apóstol nos va a explicar en los próximos versículos. Pero ese es el estudio para la semana que viene. Hoy aquí el apóstol nos da un desafío a todos nosotros. Doy gracias porque esta noche, conociéndolos a muchos de ustedes, uno puede hablar con confianza sabiendo, gracias por haber dedicado vuestra vida a Jesús. Gracias por continuar renovándose. Gracias por tener un adecuado conocimiento de ustedes mismos. Gracias por ser parte de este cuerpo y estar haciendo una contribución tan notable para el establecimiento del reino de Dios en Pasadena y todo este valle de San Gabriel. Y uno dice, linda la iglesia. Deme a la iglesia 1.000.000 de veces antes que la mejor de las diversiones allá afuera. ¿Podemos decir amén? Amén. La familia de Dios es maravillosa. Este es su plan. Y cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de ser parte de ella. Y por la gracia de Dios podemos decir, por la gracia de Dios que me da, aquí estoy, Señor. Amén. Tanto me diste a mí, aquí está. Todo el resto de mi vida es tuya. En sacrificio de alabanza, de adoración, tú eres mi culto racional. Y aquí está mi vida en servicio a ti. Que el Señor nos bendiga. Vamos a darle gracias al Señor en oración.